Sorprende este 14 de febrero con el postre definitivo. En este vídeo te enseño a preparar unos corazones de Red Velvet individuales que son pura tentación. Son perfectos porque no necesitas ser un experto en repostería para que te queden de pastelería profesional. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo lo preparo. En un bol vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente y le vamos a añadir el aceite. Añadimos el azúcar y lo vamos a batir unos 5 minutos. Es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que se pueda batir bien. De vez en cuando apagamos la batidora y recogemos bien los bordes y seguimos batiendo. Cuando ya hemos batido unos 5 minutos vamos a empezar a añadir los huevos y los vamos a añadir de uno en uno. Cuando uno está integrado añadimos el siguiente. Los huevos también tienen que estar a temperatura ambiente porque si no la mantequilla se puede cortar y será más difícil mezclarlo. Cuando hemos terminado de integrar todos los huevos vamos a batir unos 5 minutos más y después le vamos a añadir la pasta de vainilla. También podrían usar esencia de vainilla. Ahora también vamos a añadir el colorante. Yo estoy usando un colorante en gel, pero también podrían usar el colorante en polvo. La cantidad que vamos a añadir es sobre el color que queremos obtener. Si lo queremos más intenso, pues añadimos un poquito más de colorante. Añadimos también el cacao y lo vamos a mezclar un poquito con la batidora apagada y después lo batimos. Ahora es el momento de añadir la harina y el bicarbonato y esto lo vamos a tamizar muy bien. Los ingredientes secos siempre hay que tamizarlos. Ahora lo vamos a mezclar un poquito con la batidora apagada y después lo vamos a batir solo hasta integrarlo, no hace falta batirlo mucho. Al final vamos a mezclarlo un poco con la espátula porque siempre se queda algo en la parte de abajo. Y al final le vamos a añadir la nata para montar, a la que le vamos a echar el zumo de limón. Lo mezclamos todo rápido y lo añadimos a la masa. No se asusten si ven que esto se corta porque esto es normal, es la reacción del vinagre y la nata para montar. Esto lo vamos a batir un poquito hasta integrar todo bien, pero procurar de no batir mucho. Siempre procurar en los bizcochos batir solo hasta integrar, pero no sobrebatir. Recogemos bien los bordes. Siempre me gusta mezclarlo un poquito al final con la espátula porque siempre se queda algo en la parte de abajo. Cuando lo tenemos todo muy bien mezclado, lo vamos a verter en una bandeja de horno a la que le hemos puesto un papel de horno para que no se pegue y lo vamos a nivelar bien. Después lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, unos 18 minutos, pero siempre es mejor comprobar con el palillo para ver si está hecho. Cuando lo sacamos del horno lo vamos a dejar enfriar en la bandeja y lo vamos a cubrir con un paño y lo dejamos así tapado hasta que se enfría. Mientras el bizcocho se enfría vamos a preparar la crema. En un bol vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente y le vamos a añadir el azúcar glass. Esto lo vamos a batir 10 minutos. De vez en cuando recogemos los bordes y seguimos batiendo. Al final le añadimos el queso crema frío y batimos unos segundos hasta integrar bien. Tener mucho cuidado de no batir mucho aquí en este punto porque se nos puede cortar la crema. Mezclamos un poquito al final con la espátula y ya tenemos la crema lista. Ahora vamos a cortar el bizcocho con la ayuda de un cortador para galletas en forma de corazón. Con lo que nos sobra después de cortar los corazones podemos hacer vasitos individuales y también una pequeña parte la vamos a triturar y la vamos a usar para decorar nuestros corazones. También lo podéis comer así con un vasito de leche, está riquísimo. Este bizcocho es muy suave, muy esponjoso y está delicioso sin ninguna crema. Ahora ha llegado el momento de lo más bonito de esta receta y eso es la decoración. Para esto yo puse la crema en una manga pastelera y le puse una boquilla 1M y lo decoré tal como se ve en el vídeo, pero lo podéis decorar a vuestro gusto. A mí personalmente en este momento me gustó hacerlo de esta manera. Para la decoración, la imaginación de cada uno pues lo hace a su gusto. Al principio de la decoración quise hacerlo de 3 capas, pero durante la decoración me pareció que sería muy alto y decidí hacerlo solo con 2. Pero vosotros lo podéis hacer con 3 o con 2 o como os guste. A mí personalmente me gustó más hacerlo con 2 y lo dejé así.
En la parte de arriba le puse unas frutas, pero también le podéis poner unas chocolatinas o lo que os apetezca en ese momento. La decoración es la imaginación de cada uno. Al final le puse un poquito de bizcocho que lo trituré y me pareció que quedó precioso. No sé a vosotros, pero a mí me encantó el resultado. Y esto ya lo tenemos listo. Mira qué elegancia y qué precioso nos ha quedado. Si quieres conquistar a alguien este 14 de febrero, esta es tu receta. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte para más recetas y cuéntame abajo con quién vas a compartir estos corazones. ¡Feliz San Valentín para todos!